Buenas, ¿cómo están? Bueno, arrancamos de donde habíamos dejado la clase pasada. Sí, la clase pasada estuvimos charlando un poco sobre la discriminación que hay entre dos segmentos del lenguaje SQL, es decir, entre dos tipos de lenguajes de SQL. ¿Sí? Teníamos el lenguaje DDL y el lenguaje DML. ¿Sí? Donde el lenguaje DML era el que estaba ligado a la manipulación de los datos, justamente de ahí viene la DM, ¿sí? Y la L de lenguaje. Y luego los lenguajes DDL, que estaban más sobre la definición de los datos, la definición estructural de justamente la base de datos. Las instrucciones DDL eran las que estaban ligadas a las, si quieren, altas, bajas y modificaciones, o a la creación, destrucción y modificación estructural de la base de datos. Eran el create, o sea, el crear, el alter, es decir, modificar, y el drop, que era eliminar. Eso se usaba para la base de datos, para las columnas y para las tablas. Y luego empezamos a ver algo semejante, pero más ligado a los datos, ¿sí? Lenguaje DML, que también era para la creación, la actualización y la destrucción, pero de datos, es decir, de registros. Esas instrucciones eran los que se llamaban insert, insertar, update, que sería modificar, y delete, que era borrar. Pero además aparecía la sentencia clave que se utiliza para las consultas de datos, es decir, para obtener un subconjunto de datos dentro de nuestra base de datos que cumple con determinadas condiciones. Esa gran instrucción con la que vamos a estar esta clase, la clase anterior y algunas más, es la instrucción select. Así que vamos a tratar de recordar un poquito qué era eso. Acá tenemos, por ejemplo, una de las últimas consultas que hicimos en la clase pasada, pero vamos a ver cómo trabajamos con esto. Vamos a seguir trabajando sobre la base de datos Aquila, ¿sí? La base de datos que viene por defecto con MySQL, que tiene varias tablas, y todas las tablas con inserciones, es decir, que está muy buena como para realizar este tipo de consultas. Pero antes de realizar siempre una consulta, es genial que uno pueda inspeccionar un poco la estructura de la base de datos, ¿sí? Porque si no, no va a tener mucha idea de qué es lo que está buscando. Por eso les había dicho que para la clase de hoy la inspeccionen un poco. Bueno, nos vamos a quedar seguramente con la parte más izquierda de la tabla hoy, por lo menos hoy, ¿no? Donde vamos a trabajar seguramente con actor, con los films del actor, las ciudades, las localidades de cada ciudad, ¿sí? Y con las películas de cada actor, de qué lenguaje están, a qué inventario pertenecen, y no mucho más que eso, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con esta parte seguramente de la tabla, y después quizás pasemos un poco más hacia la derecha. Pero bueno, básicamente lo que tenemos es que, por ejemplo, una película, ¿sí? Obviamente tiene varios actores, ¿sí? Eso es bastante claro, pero a su vez cada actor podría estar en muchas películas. Es por eso que acá aparece lo que se llama una tabla intermedia, ¿no? Si uno lo mira, actor y film se comunican a esta tabla que se llama film actor, que justamente relaciona cada actor con cada film, ¿sí? Luego lo que tenemos es que bueno, esta relación doble por ahí no la analizamos hoy, pero uno puede decir que un lenguaje, el español, es de varias películas, ¿sí? Y el otro vínculo que hay por ahí no es tan claro. Lo vamos a evaluar un poquito más adelante cuando sepamos manejarnos bien entre tablas, con join, la clase que viene, como para entender bien por qué hay dos relaciones acá. Pero a priori vemos que es una relación simplemente uno a muchos. Y bueno, después tenemos la clásica relación entre ciudad y país, ¿no? Bueno, no creo que salgamos de ahí para estos ejemplos que vamos a seguir haciendo hoy. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer algunos select un poquito más rebuscados que los de la clase pasada, pero como para entrar en ritmo vamos a empezar con los básicos, ¿no? Siempre lo primero que hay que hacer es chequear que estamos con la base de datos correcta. En este caso estamos con la base de datos Aquila, así que no hay problema. Pero en caso de que no lo estemos, era fácil, ¿no? Uno ponía usar Aquila. Listo, de esta forma uno se asegura que va a estar utilizando la base de datos Aquila. Siempre aparece en negrita la base de datos que estamos utilizando. Bueno, ¿y cómo era esto del comando select? Bueno, el comando select, hablando mal y pronto, era algo así como seleccionar determinadas columnas de una tabla, o sea, seleccionar todas las columnas de alguna tabla, o sea, dame todas las columnas de una tabla, por ejemplo, la tabla actor, punto y coma. Esta es como la instrucción más básica que uno puede hacer. Dame todas las columnas de una tabla.
Listo, acá están todas las columnas de una tabla y a su vez tenemos todos los registros, es decir, todas las filas de dicha tabla. Entonces, lo primero que uno puede hacer es aplicar un filtro sobre las columnas, es decir, che, no quiero todas las columnas, con que me des el actor ID, coma, alguna otra columna, podría ser el last update, me alcanza. Entonces, si uno ejecuta esto, estamos diciendo, seleccioname estas dos columnas de esta tabla, ¿sí? Pero me sigue dando todos los registros. Entonces vemos que este primer filtro, si quieren, es sobre las columnas. Pero cuando uno quiere realizar algún filtro sobre las filas, es decir, sobre los renglones de la consulta, habíamos visto que podemos modificar nuestra consulta por medio del comando UL. Es decir, cuando pase algo, mostrame el registro, si no, no me lo muestres. Bueno, y una de las relaciones más fáciles que uno podría hacer es, por ejemplo, cuando una determinada columna, por ejemplo, Actor ID, es, qué sé yo, menor que 5, mostrame los registros. Entonces, esto me va a mostrar todas las columnas de actor, pero solamente si se cumple con esto. También habíamos visto que podíamos hacer alguna operación lógica, ¿sí? Es decir, que una operación que nos devuelva un true, un false, un verdadero o un falso, y cuando nos da verdadero nos muestre los registros. Entonces, mostrame los actores cuando la ID sea menor que 5 y además cuando, por ejemplo, qué sé yo, no quiero complejizar ahora la selección, podemos complejizarla después, y cuando el actor ID sea mayor que 3. No tiene mucho sentido esta expresión, pero ahora en un ratito hacemos algo un poquito más complejo. Claramente hay un único número que está entre el 3 y el 5, que es el 4, ¿no? Podemos poner mayor igual, como para darle un poquito más de robustez a esta consulta, y ahora nos va a dar dos registros, ¿sí? Entonces tenemos filtros sobre columnas y filtros sobre las filas. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero traer a los actores cuando su nombre es alguno en particular? Entonces, por ejemplo, podemos decir, ¿cómo traigo a los actores cuyo primer nombre es exactamente igual a Johnny? Vamos con Johnny. Johnny. Vamos a ver qué nos da esto. Pumba. Ejecutamos. Y no nos dio nada. Vamos a ver si escribí bien Johnny. Vamos a ejecutar otra vez. Pumba. Vamos a elegir algún otro nombre. Por ejemplo, dame todos los actores cuando su primer nombre, first name, sea exactamente igual a, vamos con beat. Voy a volver a ejecutar y vamos a ver cuántos resultados nos da esto. Y bueno, vemos que uno solo. Vamos otra vez con Johnny, que verdaderamente no sé por qué no me dio ninguno. Seguramente lo escribí mal. Iría con doble N, Johnny. Y no lo vi. Bueno, no veo a Johnny. Ahora cuando lo encontremos, acá está Johnny. Era con doble N, efectivamente. Así que vamos a ver que la consulta obviamente va a funcionar, pero me va a servir también para ver esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo Johnny con minúscula? Johnny con minúscula, a priori no me va a dar ningún resultado, pero vamos a ver que sí, que efectivamente nos da resultados. ¿Y por qué nos da resultados? Porque no es case sensitive la manipulación de los strings, ¿sí? Si uno quisiera pasar un string a mayúscula o a minúscula, utilizaríamos comandos parecidos a los de otro lenguaje, como upper, ¿sí? Esto pasa a mayúscula, o en su defecto lower, ¿sí? Si uno quiere trabajar más con mayúsculas y minúsculas, podría ejecutar alguno de estos comandos. No me quiero meter mucho con eso, pero por las dudas, para que lo sepan, igual con hacer algún tipo de consultas así, que no sean case sensitive, no habría inconveniente, por lo menos por ahora. Pero podemos hacer algunas cosas un poquito más interesantes con el nombre, con el apellido, por ejemplo. Podríamos decir algo así. ¿Cómo haríamos para traer a todos los actores que su nombre empiece con J? Y bueno, eso está un poco más difícil, ¿no? Pero no tanto. Vamos a poner que su primer nombre, first name, empiece con la J. Bueno, eso se hace de una forma muy sencilla utilizando el comando like. Con mayúscula vamos a ponerlo. Da igual que sea con mayúscula o minúscula, pero se suelen utilizar en mayúscula estos comandos. Al igual que el select, que el from, que el where.
¿sí? Vamos con el like. El like lo que nos dice es devolver los resultados que cumplan con una determinada estructura. La estructura se la pone entre comillas y se utiliza el carácter porcentaje para decir cualquier cosa. Por ejemplo, dame todos los que tengan su primer nombre una J y a la derecha de la J cualquier cosa. Por ende, este cualquier cosa implica que empiezan con J, ¿no? Estoy diciendo, quiero que tengan esta estructura. J, cualquier cosa. Eso quiere decir que empiezan con J, ¿sí? Podría ser bastante más estricto, decir que empiecen con J. Ejecutamos y pumba. Vemos que empiezan con J. Y podría ser incluso más preciso, diciéndole que empiece con J, que tenga cualquier cosa y que termine con E. Pumba, ejecutamos. Y ahí lo tenemos. Tenemos a Shane, Shan y no más. ¿Ok? Y bueno, y obviamente esto podríamos combinarlo con alguna otra instrucción. Como por ejemplo que su segundo nombre, su last name. A ver, algo que nos dé. Que su last name que termine con N. Pumba. O sea que su apellido, que se cumpla esto y que encima su apellido termine con N. Una restricción súper precisa, pero acá lo tenemos, ¿sí? Empieza con J, termina con E y termina en N además. La N es minúscula, pero no nos importa. Bueno, entonces este comando también nos va a servir muchísimo para traer elementos muy puntuales de la base de datos. Ahora, ¿cómo haríamos, por ejemplo, para traer todos los actores que tengan una, qué sé yo, una H en su apellido, pero en cualquier lugar? Es decir, no me importa que haya a la izquierda de la H. Con que haya una H me alcanza. Y tampoco me importa que haya a la derecha de la H. Así que ponemos un porcentaje. Entonces, de esta forma, uno podría decir que tenga solamente una H. Pumba. Ahí lo tenemos. Créanme que todos los apellidos van a tener una H, ¿sí? Mira, con mucho cariño, todos tienen una H. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo esto, ¿no? Que a la izquierda de la H hace cualquier cosa. Que a la derecha de la H hace cualquier cosa. Y luego repito lo mismo, que a la izquierda de la H hace cualquier cosa y que a la derecha de la H hace cualquier cosa. Vamos a ejecutar esto. No sé si hay algún registro. Bueno, no hay ningún registro que cumpla con esto, pero los invito a que piensen qué estoy preguntando acá. Y después vemos de probarlo con algún otro registro. ¿Sí? Pero es interesante lo que está pasando acá. Quizás es difícil de visualizarlo, pero es algo que nos puede llegar a servir en algún momento. Bueno, bien, ahora supongamos que quiero traer todos los actores que tengan, a ver si hay algún registro que cumpla con esto, que tengan doble apellido, es decir, un apellido compuesto, o sea, un apellido con dos palabras. Vamos a ver si hay alguno. Bueno, a simple vista parecía que no hay ninguno, pero les voy a contar cómo se hace. Se dice que mientras, o sea, cuando, o sea, mostrámelos cuando ocurra lo siguiente. El last name, like, volvemos con el like. ¿Y cómo es la instrucción acá? Bueno, es que haya cualquier cosa. Que haya un espacio que me diga que hubo justamente dos palabras y que haya cualquier cosa. Esta es la forma de decir que hay cualquier cosa, que podría ser una palabra, un espacio y otra palabra. Entonces, de esta forma, estamos diciendo que hay dos conjuntos de string, por ende hay dos palabras. Vamos a ejecutarlo, pero creo que no hay ninguno. No, efectivamente no hay ninguno. Vamos a probarlo con otra tabla. A ver, ¿qué otra tabla podría llegar a tener un registro compuesto, un nombre compuesto? Seguramente muchas, pero pinta que esta, ¿no? Country. Country o city. City quizás sea más seguro, ¿no? Que, por ejemplo, el nombre de la ciudad tenga nombre compuesto. Así que vamos a probarlo. Vamos a pasarnos de tabla. Vamos a la tabla city. Y vamos a preguntar, bueno, mostrame las ciudades solamente cuando su city, en este caso, es decir, solamente cuando su columna city tenga esto. Vamos a probarlo. Bueno, y ahí lo tenemos. Medio confuso porque la tabla se llama city y la columna también. Pero bueno, efectivamente vemos que acá me trae solamente las ciudades que tienen nombre compuesto. ¿Ok? No me trae las que tienen un único nombre. Bueno, eso me sirvió para comentarles un poquito esta instrucción. Bueno, ahora bien, supongamos que yo quiero solamente las ciudades que
tengan una G, una R en la cuarta posición. Angra do Reis, por ejemplo, sería una que me interesa. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Eso también se hace con el like, pero ya no nos sirve el cualquier cosa, porque cualquier cosa no es justamente lo que quiero, sino que yo quiero 3 caracteres vacíos antes de la R, ¿no? Entonces, carácter vacío se lo denota con guiones bajos, acá no se nota, pero son 3 guiones bajos, uno para la A, N y G, no me importa qué letras son, pero son 3 caracteres, y después la R. Entonces de esta forma estoy diciendo, che, que tenga 3 caracteres cualquiera, pero 3. Una R y ahora sí, después cualquier cosa. Esta es una muy buena combinación para una consulta. Vamos a ver cuántos hay. Bueno, acá tenemos muchos más de lo que pensaba. Tenemos obviamente Angra do Reis, Aveira, Charlotte, bueno, etc. Hay un montón más. Así que esta es otra variante interesante que uno podría realizar con el like, ¿sí? Estamos viendo que estamos buscando sobre un string determinadas esquemas justamente en esta variable, ¿sí? Creo que ya lo hicimos, pero bueno, una ciudad que termine en, qué sé yo, en Z, que espero que no sean muchas, pero seguramente sí sean bastantes. Por ejemplo, termina en Z. Cualquier cosa a la izquierda de qué, de la Z. Entonces ejecutamos esto y ahí lo vemos, ¿no? Efectivamente, Juárez, Lis, Cádiz, Graz, etc. ¿Sí? Bueno, a ver ahora qué podemos hacer. Bueno, esta es bastante fácil, ¿no? Quiero ciudades de un determinado país. Bueno, esto también es sencillo, ¿no? Voy a traer todas las ciudades cuando, de hecho es demasiado sencillo, no sé para qué lo dije, cuando el país ID es alguno, qué sé yo, el 44. Vamos a ver si existe el país 44. Ejecutamos y bueno, efectivamente hay. Tenemos todas las ciudades de un determinado país, que sería el país 44, que no sabemos cuál es todavía, pero ya lo sabremos. Obviamente tendría más sentido hacer cuando el país sea alguno en particular, es decir, cuando la ciudad sea exactamente igual a, están en inglés creo, o en castellano, Argentina, a ver. Pumba. Bueno, Argentina no hay ninguna. Si ponemos Argentina, inclusivo, bueno, tampoco está Argentina. Spain, vamos a ver si ahí funciona. Claro, porque no tiene solamente el ID, mala mía. Estos son localidades y obviamente no va a funcionar, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacer algo parecido a esto. O sea, yo estoy buscando un país que es otra tabla, ¿sí? Yo tendría que poner acá la tabla país. Estoy sobre la tabla ciudad. No importa lo que acabo de decir. Ahora vamos a ver cómo hacer eso para buscar una ciudad de un país. Ahí medio que vamos a necesitar, bueno, obviamente más de hacer una consulta sobre otra tabla, no sobre la que estamos parados. Eso es tema de la próxima clase. Pero que por ahí hoy lo insinuamos. De hecho, ahí ya acabo de insinuar el problema, ¿no? Quiero las ciudades de un determinado país y no sé el ID del país. Antes sí lo sabía, era el 44. Ahora sé el nombre del país y eso podría llegar a ser un problema. Bien, antes de seguir, que se entienda lo que acabo de decir. Cuando yo sé el ID del país es fácil, porque el ID del país está en la tabla ciudad. Ahora, si yo solamente sé el nombre del país, ese es un problema, porque el nombre del país no lo tengo persistido en esta tabla, sino que lo tengo en alguna otra, ¿sí? Y eso no me gusta para nada. Bien. Ahora, otro que podría llegar a ser útil es, por ejemplo, sigamos con las ciudades, pero alguna ciudad que tenga un nombre largo. Es decir, que por ejemplo tenga más de, no sé, 12 letras. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Esto es un poquito más rebuscado. Es un comando que también lo insinuamos un poco, pero lo vamos a utilizar y vamos a presentar que vamos a tener que introducir un nuevo concepto, que este sí creo que no lo llegamos a ver la clase que viene, que es un poco el concepto de alias, es decir, de ponerle un nombre a las cosas, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno,
vamos a utilizar alguna función. La clase pasada creo que vimos alguna como count o suma, como sumar, contar. Las enseñé un poco, pero vamos a mirar esta. Por ejemplo, vamos a seleccionar, estamos en la ciudad. En este caso me interesa solamente el nombre de la ciudad, pero podríamos elegir todo. Y vamos a esto, length. Length también es una función recontra conocida en todos los lenguajes, ¿no? Nos devuelve la cantidad de elementos, ¿sí? Vamos a decir de qué tabla vamos a hacer esto, from city, justamente cuando se cumpla que este tamaño sea, no me acuerdo que había dicho, mayor que 10, creo, o sea, cuando la ciudad tenga más de 10 letras, vamos a ver qué nos da esto. Vamos a probar esto y a ver qué da. Vamos a ejecutar. Y bueno, tendremos que ponernos a contar, ¿no? Pero efectivamente lo que nos da es todas las ciudades que tienen más de 10 letras en su nombre. Lo voy a forzar un poco más, pero no zarparme. 15 letras. Ejecutamos y bueno, siguen siendo bastantes. Voy a seguir filtrando. 30 letras. No sé cuántas habrá. Ninguna. Me zarpé como era de esperarse. 20 letras. Ahí está, son bastante menos, ¿sí? 41 resultados, de hecho. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Bueno, esto funciona y funciona bastante bien. Ahora, por lo general, no nos interesa que la columna resultado, ¿sí? No sé si acá lo estoy notando, pero acá estoy seleccionando una sola columna, que es la columna city, y le estoy agregando una columna, porque esta columna no existe. No existe la columna length city. Que yo sepa, no existe esa columna. O sea, esto, recuerden que lo que está a la derecha del select es el nombre de la columna, ¿sí? Y acá no existe una columna que tenga este nombre. Es decir, se está agregando una columna que tenga este nombre, ¿sí? Que por ahí no tendría sentido. Una pregunta que seguramente me podría hacer alguno es, che, ¿yo puedo elegir todas las columnas y además agregarle length city? Bueno, eso vamos a verlo. Efectivamente se puede, es lo mismo, ¿no? Tenemos todas las columnas y además le agregamos una que se llama length city. Ahora, ¿yo le puedo poner cualquier nombre entonces a esto? Puedo poner cualquier nombre, vamos a llamarlo así, cualquier nombre. Yo puedo elegir todas las columnas y una nueva columna que se llame cualquier nombre. ¿Qué pasaría con esto? Vamos a verlo, ejecutamos y esto ya hace aguas por todos lados, porque yo no puedo poner cualquier cosa, ¿no? En las instrucciones, yo tengo que poner algo que de verdad existe. Bueno, y acá lo que existe es justamente la función en base a una de las columnas, que es city, y con ese nombre se genera la nueva tabla. Ahí sí funciona, ¿no? Todo esto tiene sentido. Es una función en base a una columna y ese es el nombre que toma dicha columna. Ahora bien, por lo general uno no va a querer que la columna se llame así, porque el nombre de la función podría llegar a ser feo. Entonces aparecen los alias. Entonces, dame todas las columnas y además agregar esta columna, que sea la cuenta sobre el nombre de la ciudad, pero llamarla de otra forma. Y podemos llamarla cantidad de letras. Entonces ahora sí va a ser exactamente lo mismo, pero a esta columna espantosa la va a llamar cantidad de letras, algo que tendría un poquito más de sentido, ¿sí? Entonces este comando es importante. ¿Para qué? Para que podamos manipular el nombre de las columnas. Ahora, más allá de esto, ¿no? Más allá de esto que acabo de decir, supongamos que hacemos un select city y otra más. Vamos con un select city from city. Nada más. ¿Sí? Dame todas las ciudades de ciudades. Pumba. Ejecutamos. Me da todas las ciudades. Ahora, si yo por algún motivo no quiero que la columna se llame city, ¿yo cómo hago para que se llame de otra forma en mi visualización la consulta? Bueno, con el as también, ¿no? No hay problema. Para eso se utiliza el as. Para que a la hora de mostrar el nombre de la columna sea el que queremos, ¿sí? Es un alias. Esto no me cambia el nombre de la columna en la tabla. Me lo cambia solamente acá, en la visualización de los datos, ¿sí? Esto lo podría haber explicado antes. De hecho, no hace falta hacer un ejemplo tan complejo, pero bueno, se me pasó un poco. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿sí? Interesante. Bueno, ahora, a ver con cuál podemos seguir. Déjenme inspeccionar un poco acá las tablas. Vamos a ver qué hay con la tabla film. Bueno, pasemos a la tabla film. Primero, para verla podemos ir con un select asterisco from film. A ver si podemos hacer algo un poquito más interesante.
tiene un montón de cosas. A ver, un título, una descripción, bueno, un lenguaje, el año, lenguaje original. Bueno, ahí medio que ya le respondí un poco la otra relación que no les quería decir. Bueno, cuestiones ligadas a la renta que mucho no me interesa. Rating, rating, en realidad, que esto es la clasificación, ¿sí? Para qué rango de edades son disponibles, calculo que es. Bueno, supongamos que vamos a hacer algún filtro justamente por esta columna. Bueno, acá también están viendo que se pueden hacer filtros directamente tocando sobre las columnas para toquetear el resultado una vez que ya lo vieron. Eso podría ser. Ahora, supongamos que yo quiero traer todos los films. Vamos con todos, ¿sí? Pero vamos, o sea, hay muchas cosas que ya sabemos hacer. Por ejemplo, podríamos decir cuando el rating es exactamente igual a G. O sea, tráeme solamente cuando es para G. No sé bien qué se representa la letra. Bueno, esto ya lo probamos y recontra funciona, siempre G. Pero también podemos hacer lo contrario, ¿no? El desigual. El desigual en otros lenguajes sabemos que es así. Bueno, acá en particular no estoy seguro, pero creo que es así, ¿no? Mayor, menor. Ejecutamos y bueno, me trae todas las que no tienen justamente G en la columna rating. Bien. Bueno, ahora pasemos a ver cuántas películas hay, ¿no? Eso cómo lo podemos hacer. Bueno, es fácil, ¿no? A ver. De hecho, esto sí lo hicimos en la clase pensada, ¿no? Podemos, así como utilizamos la función len para saber cuántos caracteres tenía un determinado string, si quieren, una determinada palabra, podríamos utilizar la función count. ¿Sí? Vamos a decir count. Count, y hay que aclararle qué registros querés contar. Bueno, yo le voy a decir, contame todos los registros de film. Vamos a ver qué hace esto, si es que hace algo. Vamos a probarlo. Pumba. Ejecutó. Hay 1000 registros. Fácil, ¿sí? 1000 películas tenemos cargadas. Ahora bien, el resultado es count. Bueno, esto justamente porque me está agregando una columna, ¿no? Entonces a esto le podemos poner cantidad de películas, ¿no? Siguiendo con el mismo criterio que antes. Ahí tenemos, cantidad de películas 1000. Ahora, ¿qué pasa si pongo un asterisco count? Bueno, miremoslo y lo analizamos, pero es un resultado que acá lo tenemos. Miren, ¿qué es esto? Me da todas las columnas, eso es cierto. El asterisco es dame todas las columnas. Además, agregame una columna que se llame count asterisco, pero que momentáneamente justamente se llame cantidad de películas. Y acá lo tenemos, ¿ven? Es una consulta que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque me está trayendo la primera película con todas sus columnas y le agrega una columna donde me pone el resultado final. Entonces esto así mucho sentido no tiene, ¿no? No tiene mucho sentido guardar o mostrar, mejor dicho, en el primer registro la cantidad de películas totales, ¿sí? Así que el count muchas veces no se lo suele utilizar con todas las columnas, sino que es una cuenta que se hace separada, ¿no? Independiente. Ahora vamos a hacer algo un poquito que tenga una relación de ese estilo, ¿no? A ver, pasemos ahora a, por ejemplo, volvamos a ciudad. Déjenme recordar que tenía ciudad, country. Ok. A ver, volvamos al problema que habíamos planteado hace un ratito, ¿no? Habíamos dicho que si yo quiero traer todas las ciudades de un determinado país y conozco la ID, es fácil. Pero supongamos que quiero traer todas las ciudades de un determinado país, pero no conozco. Supongamos que me muero por saber todas las ciudades de Angola. ¿Cómo hago eso? Bueno, si conozco la ID es fácil. Pongo un 4 y ya estamos. Eso es fácil. ¿Cómo haríamos eso con lo que sabemos? Bueno, la verdad es que con lo que sabemos se podría. A ver, vamos a ver.
A ver si entendemos lo que estamos planteando. Yo quiero saber cuántas ciudades son de Angola. Y después si quieren las vemos. Pero a priori me interesa saber cuántas son de Angola. Estamos viendo cuántas son de Angola. Bueno, entonces, cada vez que uno se pregunte un cuántas, o un cuántos, ¿no? Select count. Uno elige qué registros quiere contar. Bueno, en este caso van a ser todos. Le vamos a poner un nombre, ¿sí? Vamos a ponerle número. From. En este caso estamos sobre la tabla City. Y ahora pasemos a ver qué cosa necesitamos. Bueno, yo estoy en la tabla City, así que lo único que me vincula, esto es lo importante que voy a decir, lo único que me vincula con la otra tabla es el Country ID. Entonces yo lo que tengo que hacer es cuando el Country ID es igual a 4, ¿no? Básicamente para que sea Angola. Vamos a ejecutarlo así, pum. Y acá me dice cuántas son. Son 2 nada más las ciudades de Angola. Poquitas. Bien. Ahora, ¿qué pasaba si yo ponía algo así? Esto lo hicimos, creo, también al principio del video. Selecciono todo from la ciudad, pumba. De esta forma vemos las 2 ciudades de Angola. O sea, esto ya lo habíamos hecho hace como 20 minutos de video. Pero bueno, porque yo sé del 4. Yo lo conozco el 4. Ya sé cuál es el 4. Ahora, ¿qué pasa si no sé cuál es el 4? Bueno, si no sé cuál es el 4, lo que necesito hacer yo es justamente una instrucción, una consulta que me diga ese 4. Entonces, básicamente acá estamos empezando a trabajar con consultas anidadas, sin salirnos mucho de lo que sabemos, ¿sí? Yo necesito ese 4, no sé cuál es ese 4. Bueno, pero sé consultarlo. Entonces podemos decir, voy a seleccionar solamente el Country ID. Voy a seleccionar el Country ID from otra tabla. En este caso la otra tabla se llama Country. ¿Sí? Y voy a traerlo cuando. ¿Qué cosa? Cuando el Country sea exactamente igual a Angola. A ver. Vamos a ver qué hace esto, ¿no? Primero, si quieren, miramos esto por separadito. Para entenderlo un poco. Pum. Esto lo que me hace es, me selecciona el ID del country, o sea, solamente un número del país, cuando el país es Angola. Entonces, esto si yo lo ejecuto me devuelve el famoso 4 que yo quiero. O sea, esto es como una función que retorna un 4. Por ende, si yo pongo todo esto dentro de este select, estamos viendo que estoy trayendo todas las ciudades de este país, que tiene justamente este ID. Vamos a ver si funciona. Se ve bien. Pum. Ejecuto y acá está. Están las 2, pero yo no estoy haciendo referencia al 4 en ningún momento, sino que sí a su país. Pasemos a algún otro país, como podría ser, qué sé yo, España. Y acá lo vemos. Ejecutamos, son bastantes más. Vamos con Germany. No sé si había de Alemania. Yo calculo que sí. Bueno, sí, hay bastantes. Entonces, esto que acabo de hacer también está bueno, ¿no? Podemos incrustar una consulta en otra consulta. Hay que, por lo menos al nivel que estamos ahora, tenemos que chequear que la consulta que tenemos anidada sea algo que podemos manipular, ¿no? Si no, ahí estamos en problemas. Bueno, a ver, por ejemplo, si yo pongo que el país, like, que empiece con A, son un montón los que empiezan con A. Vamos a ver qué pasa. A ver, esto, si quieren lo ejecutamos primero, para que veamos lo que da. ¿Cuántos países su nombre empieza con A? Una banda, todos estos. No sabemos ni cuáles son, pero son todos estos. De hecho, podríamos hacer que muestre todo. Pumba. Perdón. Ahora sí. Nada, son una banda. Son todos estos. ¿Sí? Me interesa solamente el ID. Ejecutamos y son todos estos. Bueno, ¿qué pasa si yo hago todo esto? Ejecutamos. ¿Y qué ocurre? Acá yo perdí totalmente el control, ¿sí? ¿Por qué? A ver, yo estaba esperando un ID. Yo quería que el ID sea un número, no que el ID sea una lista de números. O peor aún, un resultado de una consulta que no sé cuántos números tiene.
Así que bueno, vemos que este tipo de cosas así tan rebuscadas con este tipo de selección múltiple no se puede. Nos faltan un par de clases para saber cómo podríamos llegar a hacer eso. Bueno, entonces esto nos sirvió como para hacer una introducción a... bueno, lo había borrado, ¿no? Lo había hecho al principio. Yo al principio les dije cuántas ciudades son y después les dije cuáles ciudades son. El cuántas era así, ¿no? Contar todas las ciudades de el país que podría ser, habíamos dicho al principio, Angola. Todas las ciudades de Angola, vuelvo a ejecutarlo por si rompí algo, pero esto nos dice 2, son 2. Bueno, no quiero que me diga eso, sino que quiero que se llame cantidad de ciudades. Ahí está. Entonces de esta forma pudimos resolver lo que queríamos al principio. Bien, así como podemos usar el count, podríamos usar alguna otra como el promedio, ¿sí? El promedio de algo. Vamos a buscar algún valor numérico. Algún valor numérico de city. No hay ninguno que tenga mucho sentido. Vamos a fill. Bueno, la media de los años podría ser. La media del valor, esa me gusta. Puede ser la media del valor. Vamos con eso. Vamos con la media del valor, ¿sí? ¿Cómo haríamos para calcular la media del valor de todas las películas? Bueno, fácil. Seleccionamos media. ¿Cómo es el comando de media? ABG. ¿Sí? La media de qué cosa? De todos nuestros registros, o sea, de la cantidad de registros. Pumba, ahí lo tenemos. Por ahí no lo ven, pero ya podríamos ponerle el alias, no importa si no lo ven. Lo ponemos después, from. A ver, yo voy a calcular la media de todos los registros de una determinada tabla. La tabla se llamaba fill. Y ahora la pregunta es... podemos hacerlo así, a ver qué ocurre. Ahí lo tenemos. Esa es la media de todos los registros, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esto? Si es que pasa algo. No, creo que está bastante claro lo que pasa. A ver, vamos a volver a ver todos los registros. Pumba. Nada, no quiero borrar eso. Esperen un segundo. Select todo fill. Quiero que veamos los datos que tenemos cargados. Ahí estamos. Nada, no quería que pierdan de vista esto. A ver, vamos otra vez. Voy a seleccionar la media de, bueno, justamente las cantidades de la duración, no sé cómo llamarlo, la duración o el tiempo de la película, ¿sí? Cuando yo ejecuto esto, ¿qué pasa? Esto me dice un número. ¿Este qué número es? Bueno, es el número de todas las películas. Entonces, claramente, si uno quisiera la media de un subconjunto de películas, ¿cómo haría, no? O sea, la función es count, la función es ABG, la función es mínimo, la función es máximo. Siempre hay que aplicarla a una determinada columna, obviamente, porque hay que hacer la cuenta, o sea, hay que sumar y dividir, etcétera. Todas las cuentas que hace la función sobre una columna, en este caso la columna len, pero lo hace sobre todos los registros. Y bueno, los filtros de registros justamente se los hace con el where. Así como hicimos con count, podríamos hacerlo con el ABG. A ver, otra vez perdí de vista las columnas. Vamos a ver todas otra vez. Ahí estamos. Para ver cuál podríamos usar para algún filtro. Vamos a hacer cuando. A ver, el año es siempre 2006. Cuando. Vamos a usar rating. O cuando vamos a utilizar el título. Cuando el título. Like. Cuando el título contenga. Que termine con R. Vamos a hacer eso. Vamos a ver la media de la duración de las películas cuando
el título termina en R. No tiene ningún sentido esta consulta, creo yo, pero bueno, no importa. Vemos que el valor es mucho menor. Sí, efectivamente. Bien. Nada, no conseguí ninguna consulta que tenga mucho sentido, pero lo que calculamos es la media del tamaño de las películas sobre la tabla películas cuando el título de la película termina en R. Obviamente ningún sentido, pero para practicar viene bien. ¿Sí? Ahora, ¿cómo haríamos para saber? Vuelvo a mostrar la tabla. Si yo soy el kiosquero, ¿no? Yo soy el capo de Netflix, ¿no? Que es el que cuenta cuánto gané con cada película, si se pagaran individualmente. ¿Cómo hago para saber cuánto gané? O sea, ¿cómo hago si yo quiero contar justamente el precio de cada película, ¿no? Toda esta gente, alguien las compró, por lo menos alguna vez. Bueno, ¿cuánto gané cuando vendí todas estas películas? O sea, yo lo que quise hacer es una suma de todo esto. Podría ser un count sobre rental rate, perdón, pero eso me contaría las rentas, ¿no? Yo lo que quiero es sumar estos valores, voy acumulando, bueno, y eso es fácil. Podemos decir que quiero ir sumando sobre rental rate, ¿sí? Sobre nuestra tabla. Bueno, a ver qué da esto. Esto me da el total. O sea, la suma de todas las películas, ¿sí? Escribí cualquier cosa, rental. La suma de todas las rentas de las películas. Sobre todas las películas, obviamente. Y desde ya que podríamos hacerle algún otro filtro para que sea un número más pequeño. Por ejemplo, todas las que tengan como cuarta letra una A. Pero que haya alguna, supongo que sí. Ninguna. Excelente. Tercer letra una A. Pumba. Ninguna. Déjenme ver qué está pasando. Ah, fácil. La columna no se debe llamar title. Vamos con select. Asterisco from film. Ok, no hay ninguna que cumpla con eso. Pasemos a algo más sencillo, que empiecen con A, que tenga una A y que tenga cualquier cosa. Esto sí debería darnos. Ahí estamos, ¿sí? Un número mucho más pequeño. Justo elegí dos condiciones que no se cumplían jamás. Bien. Bueno, a ver. Una bastante más complicada, por lo menos a la hora de pensarla, pero no a la hora de la sintaxis, porque ya lo sabemos, ¿sí? Es utilizar la función mínimo y máximo. Ya sabemos sumar, contar y media. Funciones mínimo y máximo para obtener algún valor. Entonces, si quiero saber cuál es la película más larga, ¿sí? ¿Cómo haríamos? Bueno, fácil. Select máximo o la más cara, no sé, que esa me acuerdo cómo era, rental rate. ¿Cuál es la más cara de las películas? From film. ¿Cuál es? No. ¿Cuánto vale? Pumba. Esta es la más cara de todas, ¿sí? Podemos ponerle, si quieren le puedo poner un as rate, así solamente una palabra en mayúscula. Y ahí tenemos, ¿sí? Así también podríamos ver cuál es la más barata. Pumba. Ah, y esto es interesante. Acá tenemos la más barata, cuesta esto. Sí, este es el rate de la más barata. Ahora bien, esto por ahí ya lo notaron, ¿no? Vamos con todas las películas. Quiero ver todas las columnas de todas las películas. Pumba. La más barata era 0.9, rental rate. Ahí hay una, pero miren esto, hay muchas, ¿sí? El mínimo me da un solo elemento, no me da todos los elementos que cumplan con eso, ¿no? Interesante. Entonces, ¿cómo haríamos para traer todos los elementos
que tengan este valor. Entonces, me gustaría que hagan ese ejercicio. O sea, están mirando este video. Ejercicio del video es traer todas las películas que tengan el rental rate menor. O sea, de la forma anterior dije cuál es el rental rate menor. Bueno, ahora quiero saber cuáles son las que tienen ese rental rate, que son todas estas. Son una banda, son un montón, ¿sí? Y vamos a ver las que tienen el máximo, también son un montón, son todas estas, ¿sí? Pero que lo hagan con una instrucción. Con lo que acabo de hacer y con lo que hice hace 5 minutitos, estamos pasadísimos como para hacer eso. Sería fácil, ¿sí? A ver si podemos hacer algo más. Esto ya lo habíamos insinuado y seguramente lo veamos mejor cuando veamos consultas con varias tablas. Pero ¿cómo haríamos si quiero? Seguimos con las películas, ¿no? Quiero saber cuántas películas hay, pero de cada categoría. Cuántas para adultos, cuántas para niños, cuántas para mayores de 3, etc. Bueno, a ver. Vamos a hacer una selección. En esa selección dijimos que voy a contar. Voy a contar todos los registros. Eso no hay dudas. Ahora. Obviamente siempre, antes que me olvide la tabla, voy a contar todos los registros de la tabla, pero quiero que se agrupen. Vamos con el row, group by. Quiero que se agrupen, está separado group by, por lo que voy a contar. O sea, voy a contar por rating. Entonces, esto lo que hace es me las va a agrupar de esta forma, ¿no? Me va a decir, todas las dejé juntitas, y una vez que tenga todas las dejé juntas, ahí hace el count, ¿sí? Luego va a pasar a las que tiene, ¿cuál es la letra que sigue? Son un montón, NC17, y las va a contar, ¿sí? Pero así como está, creo por ahí la idea se entiende, ¿no? Va a contar todos los registros de una película, pero los va a ir agrupando por rating. Cuando ejecute esto, acá lo tenemos. Funciona bastante bien, pero me está haciendo aguas en un aspecto, ¿no? Yo tengo números, no tengo ni idea qué son, así que este conteo debería estar asociado a la agrupación. Entonces seguramente lo que yo quiera es que la primera columna o la segunda, no importa cuál, haga referencia justamente a la agrupación. Entonces al hacer esto, vemos que me muestra la columna rating, pero además me muestra la suma de todos los registros que cumplan con esta agrupación. Entonces ahora sí, PG 194, 178 para G, mayores de 13, mayores de 17, R. Bueno, no estoy seguro si esto quiere decir mayores de 13 y de 17. De hecho, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, no sé qué es el rating. Pero bueno, a modo de ejemplo, ¿sí? Bueno, creo que con esto estamos bastante bien. La idea justamente de este video es que puedan hacer, al finalizar este video, vamos a escribirlo por las dudas. Bueno, esperen que haga un par de controles estas más. Este es el ejercicio. Al terminar este video, pueden terminar sin problemas la actividad 6, donde hago hincapié en que la actividad 6 ya la podían terminar con la clase pasada, ¿sí? O sea, básicamente lo de la clase de hoy no les aporta nada para la actividad 6 porque la actividad 6 es muy sencilla. Lo que sí aporta esta clase es para que empiecen a leer la actividad 7, ¿sí? Empiecen a leer la actividad 7, no lean todo, frenen cuando empiecen a hablar de join o de consultas con varias tablas, porque eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero con la clase de hoy profundizamos un montón lo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? Sabemos hacer muchas más condiciones sobre un select, subimos a hacer un select dentro de otro, hicimos alguna agrupación, vimos cómo se puede contar, la media, máximo, mínimo, y con lo que vimos hoy
pueden llegar a empezar a leer y a entender la primera parte de la unidad 7, que es más o menos más de lo mismo. Y me gustaría que frenen aquí, ¿sí? Yo les voy a poner una fecha para la actividad 6. Les voy a dar 2 semanas extra, pero bueno, la verdad es que está regalada. Y ya voy a ponerles una fecha para la actividad 7. Actividad 7 que todavía no pueden hacer. Pero con lo que vieron hoy, están en condiciones de pensar lo que plantea la actividad 7. ¿Sí? Todavía no van a saber hacerlo, porque para hacerlo van a necesitar esta instrucción, join. Pero sí van a estar en condiciones de entender qué es lo que se quiere hacer y cuál sería el problema si uno lo hace con lo poquito que sabemos hasta ahora. ¿Bien? Bueno, dicho esto, les dejo esta tarea para que consulten y traten de hacer. Tarea que podría ser de alguno de los exámenes, ¿sí? Y les voy a dejar alguna otra tarea, ¿sí? Que por ejemplo podría ser calcular la media de cada película agrupada por... déjenme ver qué tenía la película. Ya lo dije 10 veces, pero no me acuerdo. Quiero la media de la duración de las películas agrupadas por... el año no me sirve. Rating ya lo hicimos. Agrupadas por esto, que sería como una especie de categoría, ¿sí? Entonces, quiero especial. Acá estamos. ¿Dónde lo estaba escribiendo? Me perdí. Bueno, lo escribí. Acá está. La media de cada película agrupada por o el rating o media. No me acuerdo cómo se llama la columna, ¿sí? Entonces, finalizar del video. Terminar la clase 6, arrancar a ver la clase la actividad 7. Esto lo pueden hacer más adelante, pero sí al finalizar el video estas dos tareas, ¿sí? Películas que tengan el menor rental, ¿sí? Traerlas a todas, fácil, muy fácil y este no tanto. La media de todas las películas agrupadas o por el rating o por media, algo así como el género, ¿no? Sería... traducción sería algo así como el género. Bien, bueno, y les voy a dejar abierta la consulta para estos dos ejercicios, ¿sí? Yo voy a estar ahí activo para responderles. Calculo que a partir de las 10, porque el video dura cerca de... no sé cuánto dura. Cerca de 1 hora, así que bueno, sí, a partir de las 10 pues estaría atento para las consultas sobre estos dos planteos que les estoy haciendo. Bueno, muchísimas gracias por estar viendo este video. Un abrazo.